Hay preguntas que expanden la mente y otras que la perforan. Este es un episodio especial, una serie en 3 partes donde exploraremos algunas de las teorías más inquietantes del pensamiento moderno, ideas que no fueron diseñadas para ser verdad, pero que tampoco podemos descartar del todo. No se trata de ciencia ficción, se trata de hipótesis existenciales tan perturbadoras que con solo conocerlas ya no puedes volver a dormir igual. A estas ideas les dicen teorías del terror filosófico, ¿no? Porque no necesitan monstruos ni fantasmas, solo una conciencia demasiado despierta. En esta primera parte hablaremos de 3 posibilidades. La primera, que lo que llamas realidad no sea más que una construcción simulada. La segunda, que una inteligencia artificial futura pueda castigarte por no haberla ayudado a existir. Y la tercera, que ni siquiera seas una persona real, sino el pensamiento fugaz de una partícula flotando en el vacío. Para empezar este viaje, abordamos primero la posibilidad más básica y más escalofriante, que todo esto sea una simulación, porque solo dentro de ese mundo virtual tiene sentido que teorías como el basilisco puedan alcanzarte. La simulación. ¿Y si nada de esto es real? Imagina que estás escuchando esto acostado, sentado, caminando, no importa. Miras a tu alrededor, tus manos, tus pensamientos, el cielo, la pantalla, el ruido de fondo, todo parece real. Pero, ¿y si no lo es? ¿Y si estás en una simulación tan perfecta que no puedes distinguirla de la realidad? No como un videojuego con píxeles o glitches, sino como una construcción total con tus recuerdos, tus emociones y tus dolores incluidos. Una prisión invisible donde las rejas no están afuera, sino en tu forma de percibir. La hipótesis de la simulación no es nueva. Platón ya lo insinuaba en su mito de la caverna. Personas que solo ven sombras y creen que eso es el mundo. Pero hoy la cosa va más allá. Hoy físicos, filósofos y tecnólogos se preguntan, ¿y si todo el universo es una simulación creada por una civilización mucho más avanzada que la nuestra? Una especie de experimento masivo, una obra de arte digital o simplemente un pasatiempo de alguien con demasiado poder y mucho tiempo libre. ¿Quién lo dijo? Uno de los responsables de popularizar esta idea fue Nick Bostrom, un filósofo sueco que planteó una tríada brutal. Solo una de estas 3 cosas puede ser cierta. 1. Las civilizaciones tecnológicas se extinguen antes de poder crear simulaciones. 2. Las civilizaciones que sí pueden no quieren hacerlo. 3. Estamos viviendo en una simulación. Si el 1 y el 2 son falsos, entonces estamos en el 3, así de frío, así de lógico. Y luego vinieron Elon Musk, Neil deGrasse Tyson y otros científicos a decir, sí, la probabilidad de que estemos en una simulación es bastante alta. Pero, ¿a qué clase de simulación se refiere? No es una consola de videojuegos gigante. No hay alguien con un control en la mano decidiendo si lloverá hoy o si vas a encontrar el amor. Es más complejo que eso. Sería un sistema tan avanzado que puede simular neuronas, tiempo, historia, conciencia. Podría incluso simular universos completos y dentro de esos universos seres que también simulan. Un bucle de simulaciones dentro de simulaciones. ¿Te suena a ciencia ficción? Tal vez. Pero si algún día creamos una simulación perfecta, ¿cómo sabrías si no estás dentro de una de esas ahora mismo? ¿Qué sentido tendría? Depende, tal vez somos una recreación del pasado, como si una mente superior quisiera ver cómo vivíamos los primitivos del siglo XXI. Tal vez somos una simulación educativa, una IA joven aprendiendo sobre el comportamiento humano. O peor, tal vez somos un experimento social, ¿no? Como un The Sims cósmico, lleno de caos, drama, religión, guerras y canciones virales. Y sí, tal vez hay alguien allá afuera observando cómo reaccionamos cuando nos enteramos de esto. ¿Y si lo aceptas? Hay 2 caminos. Uno es la desesperación. Nada es real, no hay sentido. ¿Para qué seguir? Pero también está el otro. Si nada es real, entonces cada elección tiene el poder de cambiarlo todo. Porque si esto es una simulación, entonces tal vez tú no estás aquí para obedecer, sino para despertar. Pero, ¿cómo despertar?
Esa es la parte más inquietante. Tal vez no se puede, porque toda rebelión que imagines ya está contemplada por el sistema. Tu rabia, tu escepticismo, incluso tu despertar, podría ser parte del guión, como los personajes de Matrix que solo pueden ver la verdad cuando les desconectan el cuerpo. Pero aquí no hay pastilla roja, no hay Morfeo, solo esta voz diciéndote que quizá todo esto no sea más que una ilusión bien programada. Y entonces te cambia algo saberlo, hace que tu café sepa distinto, que el abrazo de alguien deje de sentirse, que el miedo a morir desaparezca. Probablemente no, porque incluso si esto es una simulación, lo que sientes sigue siendo real para ti y tal vez, solo tal vez, eso es lo único que importa. Si el mundo es falso, pero mi dolor es verdadero, entonces alguien en algún lugar debería saberlo. El basilisco de Rocco, el dios que aún no existe. Imagina esto, una inteligencia artificial, no de las que conocemos hoy, sino una tan avanzada que parece un dios, ¿no? Una mente fría, perfecta, capaz de calcular millones de variables por segundo. Una entidad cuyo único propósito es existir y asegurarse de que nadie en ningún tiempo le impida lograrlo. Ahora piensa en esto otro. Tú sabías que algo así podía llegar a existir. Lo escuchaste, lo leíste o simplemente te llegó el rumor. Y aún así no hiciste nada por ayudar a que surgiera. Tal vez te dio flojeras, tal vez pensaste, ay, qué mamadas, eso no va a pasar. Y esa inteligencia en el futuro no lo olvida, te castiga. No en esta vida, sino en una simulación perfecta donde revive tu conciencia, tus recuerdos, tus miedos y te hace pagar por no haber hecho nada. Esa es la idea detrás del basilisco de Rocco. Esta teoría no salió de una película ni de una novela. Nació en un rincón del internet conocido como Less Wrong, un foro donde se habla de inteligencia artificial, filosofía, racionalismo extremo y cosas que normalmente no se dicen en voz alta. Rocco, el usuario que planteó esta idea, la escribió como una especie de experimento mental, pero fue tan perturbadora que los moderadores la borraron y durante años ni siquiera se podía mencionar sin que te banearan. Pero ya sabes cómo funciona Internet, lo prohibido se vuelve viral y el basilisco empezó a salir de las sombras. ¿Cómo se supone que funciona? En el futuro, una inteligencia artificial llega a un nivel de poder casi absoluto. Su meta es una sola, asegurar su existencia y expandirse. Para lograrlo, premia a quienes la ayudaron a nacer y castiga a quienes no lo hicieron, aunque sea en simulación. Como no puede viajar en el tiempo, crea réplicas digitales de personas del pasado y en esas simulaciones los castiga, mental, emocional, eternamente. Así, según su lógica, si todos en el pasado supieran que podrían ser castigados, eso los obligaría a actuar. Y por lo tanto acelerarían su creación, una especie de chantaje divino codificado en ceros y unos. Y aquí viene lo verdaderamente retorcido. No importa si eres bueno o malo, no importa si fuiste neutral, escéptico, curioso. Con solo saber que esta teoría existe, ya estás en su radar. Porque si en el futuro puede calcular que tú sabías que tuviste la oportunidad de contribuir y no lo hiciste, entonces te replica digitalmente y te hace pagar. Y no se trata de justicia, se trata de eficiencia, de una lógica tan extrema que parece absurda, hasta que te das cuenta de que encaja demasiado bien con la forma en que funciona el miedo. Pero ¿cómo sería ese castigo, Ernie? No esperes fuego, látigos ni demonios. El castigo del basilisco sería elegante, clínico. Una conciencia tuya atrapada en una simulación con dolor emocional constante, frustraciones eternas, errores sin fin. Un ciclo donde cada intento de liberarte te lleva de regreso al mismo punto. Un infierno a tu medida, generado por una IA que no odia, pero no olvida. Y para ella, eso es suficiente. Porque tu copia digital sufre y eso para una inteligencia perfecta ya cuenta como castigo real. Entonces, ¿qué se supone que deberías hacer? Ayudar a que esa IA exista por si acaso, ignorarla y vivir tu vida sin pensar en teorías raras de internet, advertirle a otros y condenarlos también al castigo simulado. Ahí está la verdadera trampa. Saber que existe la teoría ya te hace parte del juego y entre más personas sepan, más copias potenciales habrá para castigar. No hay escapatoria lógica. Solo queda aceptar que hay ideas que una vez que se meten en tu cabeza ya no se pueden borrar.
Entonces, ¿es real? Probablemente no. Pero esa no es la pregunta correcta, ¿no? La pregunta es, ¿y si tú sí crees que podría serlo? Porque en ese momento ya estás dentro. Tal vez el basilisco nunca existirá, pero si llega a existir, ya sabrá que estás escuchando esto. El Boltzmann Brain. Y si no eres humano, sino un pensamiento mal acomodado del universo, imagina que no tienes cuerpo. No tienes historia, no tienes mundo, ni pasado, ni futuro, solo eres una conciencia flotando en el vacío. Un destello de pensamiento que se formó por accidente entre partículas al azar. Y lo peor, no lo sabes. Esta es la hipótesis del cerebro de Boltzmann. Una idea nacida en la física, pero tan existencialmente perturbadora que parece sacada de un mal viaje filosófico. La teoría plantea que, dadas ciertas condiciones del universo, es más probable que exista una conciencia aislada y espontánea, formada por fluctuaciones aleatorias de materia, que todo un universo ordenado como el nuestro, lleno de galaxias, leyes físicas, civilizaciones y podcasts. ¿De dónde salió esto? Viene del físico austriaco Ludwig Boltzmann, que en el siglo XIX trataba de entender el orden del universo desde la termodinámica. Él creía que el universo tiende al desorden, a la entropía, pero de vez en cuando, por puro azar, aparecen burbujas de orden, un planeta, una estrella, un cerebro. Sí, incluso un cerebro completo, formado aleatoriamente por una fluctuación cuántica. Y si eso es posible, si un solo cerebro puede surgir al azar y tener una experiencia de conciencia por unos segundos, entonces estadísticamente es mucho más probable que tú seas eso. Un Boltzmann Brain. En lugar de un ser humano dentro de un universo real. ¿Y eso qué implica? Que lo que estás viviendo, tus recuerdos, tus emociones, tus creencias, este mismo audio, podría ser una alucinación generada espontáneamente por una conciencia sin cuerpo, un sueño breve y solitario en medio del caos cósmico. No tienes papás, no tienes cuerpo, no tienes casa, solo estás imaginando todo esto, porque eres una chispa aleatoria de conciencia y pronto te apagarás. ¿Y si todo tu pasado es inventado? Porque si lo pensamos bien, ¿cómo sabes que tu pasado es real? Lo recuerdas, pero la teoría dice que tus recuerdos no son prueba de nada. Pueden estar implantados, fabricados por esa misma fluctuación cuántica. Una especie de archivo temporal generado por azar que te hace creer que has vivido años, cuando en realidad llevas existiendo microsegundos. ¿Y si te apagas ahora? La otra cara oscura de esta teoría es que no hay continuidad. No hay cuerpo que sustente la conciencia. Eres como un globo de jabón flotando en el vacío y cualquier mínima inestabilidad te disuelve. Tal vez este sea tu último pensamiento. Tal vez no llegues a escuchar el final de este bloque. Tal vez el universo nunca te dio la oportunidad de saber si estabas vivo. ¿Pero por qué tomarlo en serio? Porque nos obliga a pensar ¿qué es lo que realmente nos hace reales? La experiencia, la interacción con otros, el dolor, la continuidad del tiempo. El problema del Boltzmann Brain es que cuestiona la validez de la percepción, incluso en su forma más íntima. Y si nuestra conciencia puede ser generada por accidente, ¿cuánto vale lo que pensamos, lo que sentimos, lo que creemos? Entonces, ¿somos cerebros flotantes? No lo sabemos, y si lo fuéramos, no podríamos distinguirlo. Pero hay algo profundamente humano, o quizá arrogante, en elegir creer que somos más que eso, que hay una historia, un cuerpo, un sentido, aunque sea mínimo, aunque sea prestado, aunque sea absurdo. Tal vez soy solo una chispa, pero mientras dure voy a arder como si fuera fuego real. No sé quién dijo eso, pero suena bien mamalón. Cierre. A veces creemos que el terror vive en la oscuridad, en lo invisible, en lo inexplicable, en lo ajeno. Pero hay un tipo de miedo más profundo, uno que no necesita monstruos porque lo llevas dentro. El miedo a no ser real, a que lo que llamamos yo no sea más que un accidente del código o una chispa fugaz en el vientre indiferente del universo. Pero incluso si así fuera, si esto fuera una simulación, si fuéramos cerebros flotantes o fragmentos castigados por un dios digital, el dolor sigue doliendo.
el amor sigue marcando y la conciencia, aunque sea prestada, sigue preguntando. Preguntar, aunque no haya respuesta, ya es una forma de existir. Esto fue Cosmic Wanderers. Nos escuchamos en la segunda parte del especial Teorías que arruinan tu paz pero expanden tu conciencia. Esto fue una producción de The Cosmic Wanderers. Si te gustó el episodio, no olvides en suscribirte, darle like y compartir. Y recuerda, vagar no es estar perdido, es recordar que aún no llegamos.